Musquis, Coahuila. Octubre de 2026. Algo está cazando en las noches del desierto chihuahuense. Deja huellas que comienzan humanas y terminan en garras de depredador imposible. Extrae órganos de sus víctimas con precisión que desafía explicación biológica. Las autoridades ignoran los reportes. Los rancheros que llaman hablando de criaturas son tratados como locos o borrachos. Héctor Villaseñor conoce la verdad porque su abuelo la documentó en un cuaderno que nadie creyó. Cada 17 años, algo emerge de las minas selladas de la sierra, algo que mide 2,20 metros erguido, que sangra negro, que ríe antes de atacar. Algo que ya mató en 1943, en 1960, en 1977, en 1989, y ahora ha regresado. Pero esta vez encontró territorio equivocado. Héctor Villaseñor cría dogos argentinos de tercera generación. 45 kilos de músculo blanco, mandíbulas de 200 kilos de presión, animales diseñados para no retroceder jamás. 4 perros entrenados en táctica de manada que aprendieron a atacar en rotación coordinada, a morder articulaciones, a convertir velocidad y peso en arma letal contra enemigos 3 veces su tamaño. Lo que la criatura no sabía es que los dogos argentinos fueron creados exactamente para esto, cazar lo que ningún otro animal se atreve a enfrentar. La luz del amanecer llegaba tarde a los terrenos de Héctor Villaseñor, como si el sol mismo dudara antes de tocar aquella extensión de tierra árida, donde las sombras se aferraban con hambre a cada formación rocosa. El rancho se extendía en 20 hectáreas de arbustos espinosos y cardones que perforaban el cielo como dedos acusadores. Era tierra de Coahuila profunda, donde el desierto chihuahuense comenzaba su ascenso hacia la Sierra Madre Oriental, y el silencio no era ausencia de sonido, sino presencia de algo más denso, más antiguo. Héctor caminaba entre los recintos de sus dogos, con la rigidez de quien ha convertido la rutina en armadura. 52 años habían tallado su rostro con la misma precisión que el viento tallaba las piedras, líneas profundas alrededor de los ojos, piel curtida que olía a sol y sudor seco. Sus manos eran mapas de cicatrices, cada una con su historia de mandíbulas caninas, alambre de púas y metal caliente bajo el sol implacable. Había heredado este oficio de su padre, quien lo había heredado del abuelo, y con él había heredado también la soledad que viene de criar animales más leales que cualquier persona que hubiera conocido. Los 12 dogos argentinos que poblaban su propiedad no eran mascotas. Eran instrumentos de supervivencia tallados en músculo blanco y hueso denso, cada uno pesando entre 40 y 50 kilos de determinación pura. Héctor los conocía por algo más profundo que nombres. Conocía el patrón exacto de respiración de Titanio cuando detectaba movimiento a 200 metros, el modo en que Centella inclinaba las orejas media pulgada hacia atrás antes de atacar, la forma en que Reina, la matriarca de 7 años, miraba fijamente un punto en el espacio cuando percibía algo que los demás aún no habían detectado. Eran animales diseñados por generaciones de crianza selectiva para un propósito singular: enfrentar amenazas más grandes que ellos y no retroceder jamás. Mandíbulas capaces de ejercer más de 200 kilos de presión, cráneos anchos que absorbían impactos, pelaje blanco como gesso que reflejaba el calor del desierto. Héctor los alimentaba al alba y al ocaso, revisaba sus patas en busca de espinas, trataba sus heridas con yodo y paciencia. No los acariciaba, no jugaba con ellos. Esa no era la naturaleza de su relación. Era algo más cercano al respeto mutuo entre soldados. El rancho estaba ubicado a 43 kilómetros de Musquis, una distancia que en tierra batida significaba casi 2 horas cuando el camino estaba seco y la eternidad cuando llovía. La ciudad más cercana con servicios reales era Nueva Rosita, y Héctor la visitaba una vez al mes para provisiones, alimento para perros en sacos de 25 kilos, cartuchos calibre .30-30, sal mineral, antibióticos veterinarios que compraba sin receta en una farmacia que no hacía preguntas. No había cobertura de celular en el rancho. El teléfono fijo había dejado de funcionar hacía 3 años y nunca se molestó en repararlo. Mantenía un radio CB en la cocina,
pero la estática dominaba las frecuencias y las voces que ocasionalmente atravesaban el ruido eran de camioneros en la carretera federal a kilómetros de distancia, hablando de cosas que no le concernían. El aislamiento no era una condición que Héctor lamentara. Era la arquitectura misma de su existencia, tan fundamental como las paredes de adobe de su casa o el techo de lámina que sonaba como tambor de guerra cuando el viento del norte lo golpeaba en las noches de invierno. Había sido viudo durante 8 años. Clara había muerto de cáncer cervical en un hospital de Monclova, 37 kilómetros de agonía en la parte trasera de su camioneta, porque la ambulancia nunca llegó a tiempo. Los últimos meses habían sido una educación en impotencia. Verla encogerse, ver cómo el dolor le robaba primero la risa, luego las palabras, finalmente la capacidad de reconocerlo. Después del funeral, Héctor regresó al rancho y no volvió a salir excepto por necesidad. Los vecinos más cercanos, una familia de ejidatarios a 8 kilómetros, dejaron de visitarlo cuando quedó claro que prefería la compañía de sus perros a cualquier intento de consuelo humano. No era crueldad, era simple reconocimiento de que algunas pérdidas te reformatean tan completamente que regresar a la versión anterior de ti mismo se vuelve imposible. Héctor había aceptado su nueva configuración: hombre, tierra, perros, silencio. Nada más era necesario, nada más era tolerado. La casa era estructura simple de 4 habitaciones con piso de cemento pulido y ventanas protegidas por rejas de hierro que él mismo había soldado. No había televisión. Tenía un radio de transistores que sintonizaba estaciones de piedras negras cuando la atmósfera cooperaba, pero generalmente lo mantenía apagado. Leía bajo la luz de una lámpara Coleman, manuales de veterinaria, tratados sobre genética canina, ocasionalmente alguna novela del oeste que compraba en el mercado de pulgas. En la pared sobre su cama colgaba una fotografía de Clara, tomada en su boda, cuando ambos tenían 20 y tantos y creían que el futuro era algo que podían planear. Héctor la miraba cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir, no con tristeza, sino con el mismo reconocimiento tranquilo con que miraba las montañas. Algo grande, inamovible, que define el paisaje de tu vida, aunque ya no puedas tocarlo. Sus recursos de protección estaban distribuidos con lógica militar a través de la propiedad. La Winchester .30-30 descansaba siempre junto a la puerta principal, cargada pero sin bala en la recámara, una precaución que su padre le había enseñado. 3 trampas de urso modificadas rodeaban el gallinero a intervalos de 10 metros, sus mandíbulas de acero enterradas bajo tierra suelta y camufladas con ramas secas. Héctor las revisaba semanalmente, aceitaba los resortes, verificaba que los seguros funcionaran. Alrededor del perímetro principal había instalado alambre de púas en 3 niveles, no para detener intrusos, sino para canalizarlos hacia rutas predecibles donde los dogos patrullaban. Conocía cada ravina, cada arroyo seco, cada formación de roca en sus 20 hectáreas con la intimidad de quien ha caminado el mismo terreno durante décadas. Sabía dónde el suelo se volvía traicioneramente blando después de la lluvia, donde los escorpiones se congregaban bajo las piedras planas, donde el viento creaba corrientes de aire que llevaban olor humano en direcciones inesperadas. Este conocimiento no era académico, era visceral, muscular, grabado en su cuerpo por años de movimiento repetido. Pero había otro recurso, uno que Héctor trataba con ambivalencia supersticiosa. En el cajón inferior de su escritorio, envuelto en tela encerada, descansaba el cuaderno de su abuelo. 140 páginas de papel amarillento cubiertas con caligrafía meticulosa en tinta azul que se había desvanecido hasta casi desaparecer. El abuelo había sido hombre práctico, criador de dogos y cazador de venados, sin inclinación hacia el misticismo. Sin embargo, el cuaderno contenía algo que desafiaba esa practicidad: décadas de anotaciones sobre predadores anómalos avistados en la región. Fechas, ubicaciones, descripciones de ataques a ganado que no seguían patrones de depredación conocidos. Durante toda su vida, Héctor había tratado esas páginas como curiosidad familiar, evidencia de que hasta los hombres racionales pueden ser seducidos por el folclore cuando pasan demasiado tiempo solos en el desierto. Nunca lo leyó completamente, nunca tuvo razón para hacerlo. El rancho operaba en ciclos dictados por el sol y las estaciones.
Héctor despertaba antes del amanecer, cuando el aire aún conservaba algo del frío nocturno y las estrellas comenzaban a palidecer contra el azul oscuro del este. Preparaba café en una cafetera de peltre sobre la estufa de gas, tan fuerte que parecía capaz de disolver la cuchara. Desayunaba tortillas de harina con frijoles refritos, a veces un huevo si las gallinas habían sido generosas. Después salía a alimentar a los perros, comenzando siempre por Reina. La hembra blanca lo esperaba en su recinto, erguida, con esa mirada que parecía evaluar no solo su presencia sino su estado mental. Héctor había aprendido a confiar en esa evaluación más que en su propio juicio. 2 veces en el pasado, Reina lo había salvado de ataques de coyotes, anticipando la amenaza segundos antes de que él la detectara. No era telepático, era algo más simple y más profundo. La hembra había perfeccionado el arte de leer el lenguaje del peligro en las mínimas alteraciones del ambiente. Durante el día, Héctor trabajaba en las interminables tareas que requería mantener el rancho funcional. Reparaba cercas, limpiaba recintos, revisaba las reservas de agua en los tanques elevados, inspeccionaba cada dogo en busca de señales de enfermedad o lesión. Por las tardes, cuando el calor volvía irrespirable el aire, se retiraba a la sombra del porche y pulía su conocimiento. Leía sobre líneas de sangre, estudiaba técnicas de entrenamiento, anotaba observaciones sobre el comportamiento de cada animal. No criaba dogos para vender. Criaba dogos porque era lo único que sabía hacer con excelencia, y en un mundo que le había quitado todo lo demás, esa excelencia era lo único que le quedaba. Al anochecer, liberaba a 4 de los machos más grandes para patrullaje nocturno. Ellos recorrían el perímetro en patrones que Héctor había condicionado durante meses. Rutas que cubrían ángulos muertos, que cruzaban y recruzaban territorio, que aseguraban que ningún intruso pudiera acercarse sin ser detectado. Las noches eran cuando el desierto revelaba su verdadera naturaleza. El calor se evaporaba con velocidad desconcertante, la temperatura cayendo 30 grados en cuestión de horas. El cielo se abría en constelaciones tan brillantes que parecían artificiales, como si alguien hubiera perforado agujeros en una tela negra y detrás hubiera luz pura e imposible. Héctor se sentaba en el porche con la Winchester atravesada sobre las rodillas, bebiendo café que ya se había enfriado, escuchando los sonidos nocturnos del desierto. El grito agudo de un búho, el crujido de arbustos cuando pasaba algún roedor, el lejano aullido de coyotes que sabían mantenerse fuera del alcance de sus dogos. Era en esas horas cuando la soledad dejaba de ser condición y se convertía en presencia física, algo que se sentaba a su lado y respiraba con el mismo ritmo que él. Héctor no la combatía. La había aceptado como compañera permanente, tan familiar como el peso de la Winchester, tan constante como el horizonte. Pero octubre de ese año trajo consigo algo diferente. Una alteración sutil en el patrón establecido, tan pequeña al principio que Héctor la ignoró como variación aleatoria. Los perros comenzaron a comportarse de manera extraña durante las patrullas nocturnas. No con agresión, sino con inquietud. Se detenían sin razón aparente, orejas erectas, mirando hacia la oscuridad más allá del alcance de la luz del porche. Titanio, el más agresivo de los machos, comenzó a negarse a patrullar el sector noroeste, el que bordeaba la formación rocosa conocida como Los Dedos. Centella desarrolló el hábito de marcar territorio compulsivamente alrededor del galiñero, como si tratara de establecer una barrera olfativa contra algo. Y Reina, la matriarca que nunca mostraba miedo, comenzó a despertar a Héctor en las madrugadas con un gruñido bajo y sostenido que vibraba en su pecho como motor lejano. Cuando él salía a investigar, encontraba a la perra inmóvil en su recinto, mirando fijamente hacia el norte, hacia las montañas que se recortaban contra el cielo estrellado como dientes rotos. Héctor seguía su mirada pero no veía nada. Solo oscuridad, rocas y la vastedad indiferente del desierto. Aún no sabía que esa inquietud animal era lenguaje, un vocabulario de alerta que sus dogos argentinos estaban tratando desesperadamente de enseñarle. Y que cuando finalmente lo comprendiera, cuando tradujera esos gruñidos y esa negativa a patrullar en la única conclusión posible, ya sería demasiado tarde para prepararse de manera adecuada. El peligro no estaría aproximándose, ya habría llegado, ya estaría observando, ya habría memorizado cada debilidad en sus defensas. Y los dogos, criados durante generaciones para no retroceder jamás ante ninguna amenaza,
Ya habrían entendido que enfrentaban algo contra lo cual el coraje podía no ser suficiente. El sonido que despertó a Héctor Villaseñor a las 3:15 de la madrugada del 12 de octubre no era ladrido de alerta ni gruñido territorial. Era algo que jamás había escuchado salir de la garganta de un dogo argentino. Aullidos de pánico puro, agudos y quebrados, como los que haría un animal atrapado en fuego. Héctor se incorporó en la oscuridad con el corazón ya acelerado, las manos buscando automáticamente la Winchester apoyada contra la pared. No necesitó zapatos. Corrió descalzo por el piso de cemento frío, atravesó la cocina y salió al patio donde el aire nocturno le golpeó la cara, con temperatura que parecía extraída de algún lugar subterráneo. Las estrellas brillaban con esa intensidad obscena característica del desierto, arrojando luz suficiente para distinguir formas, pero no detalles. Los aullidos venían del canil externo, el recinto fortificado donde mantenía a los machos jóvenes durante la noche. No eran gritos de pelea. Héctor conocía ese sonido, el rugido gutural de dogos en combate. Esto era diferente. Esto era terror. Corrió los 50 metros que separaban la casa del canil con la linterna en una mano y el rifle en la otra, sus pies descalzos, registrando cada piedra del camino, en explosiones de dolor que ignoró completamente. La luz de la linterna bailaba errática contra las paredes de adobe, contra los arbustos, contra el alambre de púas que brillaba como telaraña de plata. Cuando llegó al recinto, lo primero que vio fue el portón. El portón de hierro macizo, soldado por él mismo con varilla de 3/4 de pulgada, diseñado para resistir el impacto de un toro embravecido. Estaba retorcido, no abierto, retorcido. Las barras de metal mostraban deformación plástica, dobladas hacia adentro como si algo de fuerza descomunal las hubiera agarrado y simplemente arrancado de las bisagras. Los tornillos de expansión que anclaban el marco a la pared de concreto habían sido arrancados con fragmentos de cemento aún adheridos. Héctor pasó la luz de la linterna sobre el metal destrozado y su mente rechazó automáticamente lo que veía. No había maquinaria capaz de hacer eso en silencio. No había animal con la fuerza necesaria. Dentro del recinto, el silencio había reemplazado a los aullidos. Héctor entró con la Winchester levantada, el dedo fuera del gatillo, pero listo, barriendo el espacio con la linterna. La luz encontró primero a los perros sobrevivientes. 5 dogos adultos apretujados contra la pared del fondo, temblando. Animales de 45 kilos criados para atacar onzas, reducidos a cachorros aterrorizados. Sus ojos reflejaban la luz de la linterna en círculos verdes brillantes, pero ninguno se movió cuando Héctor entró. Titanio, el alfa del grupo, tenía orina escurriendo por las patas traseras, formando un charco oscuro en la tierra. Héctor nunca había visto a un dogo argentino adulto orinar de miedo. La especie había sido criada específicamente para eliminar esa respuesta. Ver a Titanio así era como ver las leyes de la física suspendidas. Significaba que algo había roto no solo el portón, sino la arquitectura genética de estos animales. Entonces la linterna encontró los cuerpos, 2 machos, Volcán y Trueno, hermanos de camada de 3 años, 80 libras cada uno de músculo denso y mandíbula capaz de triturar hueso de fémur. Estaban muertos en el centro del recinto, pero la manera en que estaban muertos detuvo a Héctor en seco. No habían sido despedazados por garras ni desangrados por mordidas. Habían sido abiertos. Sus cajas torácicas sobresalían en ángulos imposibles, costillas fracturadas y separadas con precisión quirúrgica, revelando cavidades vacías donde deberían estar los órganos internos. Corazón, hígado, pulmones, todo removido. La carne alrededor de las incisiones estaba limpia, sin desgarros, como si las heridas hubieran sido hechas con instrumento afilado y propósito específico. Pero lo más perturbador era la disposición. Los cuerpos no estaban donde habían caído, habían sido movidos, organizados. Volcán yacía con la cabeza apuntando al norte, Trueno al sur. Entre ellos, la sangre formaba un patrón en la tierra, un círculo casi perfecto de aproximadamente 2 metros de diámetro. Héctor sintió que su estómago se revolvía, dejó caer la linterna por un segundo, se dobló sobre sí mismo y vomitó café ácido y bilis sobre sus propios pies descalzos. Las arcadas continuaron incluso después de que su estómago se vació, su cuerpo tratando de expulsar algo más profundo que náusea. Cuando finalmente se enderezó,
limpiándose la boca con el dorso de la mano, recuperó la linterna y forzó a sus ojos a volver a los cadáveres. Necesitaba entender, necesitaba encontrar lógica en esto porque sin lógica no había manera de defenderse. Los perros habían sido matados por algo con fuerza suficiente para abrir sus cuerpos como si fueran fruta madura. Algo con conocimiento anatómico suficiente para extraer órganos específicos sin dañar tejido circundante innecesario. Y algo con tiempo e inclinación suficientes para organizar los resultados en patrón deliberado. Héctor salió del recinto caminando hacia atrás, manteniendo el rifle apuntado hacia la oscuridad más allá del portón destruido. Sus pies encontraron algo húmedo y resbaladizo en el suelo. Bajó la linterna. Sangre. Un rastro que salía del canil y se extendía hacia el norte, en dirección a la formación rocosa conocida como Los Dedos. Pero no era rastro continuo. Eran gotas espaciadas a intervalos irregulares, como si lo que fuera que había sangrado se moviera en saltos o en pasos de longitud variable. Héctor siguió el rastro 5 metros, 10, 15. Las gotas se volvían menos frecuentes pero más grandes. Entonces encontró las huellas. Estaban impresas en un parche de tierra blanda cerca del tanque de agua. Al principio parecían huellas humanas. 5 dedos, arco plantar claramente definido, talón que se hundía más profundo que la parte delantera del pie. Héctor se arrodilló, acercando la linterna. El pie descalzo medía aproximadamente 30 centímetros de largo. Grande, pero dentro del rango humano posible. Luego siguió el rastro 3 metros más adelante y las huellas cambiaron. Los dedos se alargaban, hundiéndose más profundo en la tierra. Las garras aparecían, marcas curvas de 2 centímetros de profundidad que perforaban el suelo adelante de cada dedo. El arco plantar desaparecía. El pie completo se ensanchaba, volviéndose más largo, alcanzando 40 centímetros, luego 45. El espaciado entre pasos aumentaba dramáticamente, 1.2 metros, 1.5, 1.8, y la profundidad de las impresiones aumentaba proporcionalmente, sugiriendo incremento masivo de peso o cambio en la distribución del mismo. Héctor colocó su propia mano dentro de una de las marcas más grandes. Sus dedos extendidos no alcanzaban ni la mitad del ancho de la huella. Retiró la mano rápidamente como si la tierra misma pudiera contaminarlo. Las huellas continuaban hacia las rocas, volviéndose más erráticas, hasta que terminaban abruptamente al pie de una formación de granito de 5 metros de altura. Héctor iluminó la roca. No había marcas de escalada. No había grietas donde algo pudiera haber trepado. Las huellas simplemente terminaban, como si lo que fuera que las hubiera dejado hubiera saltado verticalmente o hubiera sido levantado por el aire. Héctor regresó al canil en estado de automatismo funcional. Sus manos operaban independientemente de su cerebro aterrorizado. Revisó a cada perro sobreviviente en busca de heridas, encontró solo rasguños superficiales y shock. Titanio le gruñó cuando intentó tocarlo, una respuesta tan fuera de carácter que Héctor simplemente retrocedió y lo dejó en paz. Los otros 4 dogos permanecían apretujados contra la pared, sus cuerpos formando una masa blanca temblorosa de músculo y miedo. Héctor se obligó a examinar el portón destruido más detenidamente. El metal estaba doblado hacia adentro, lo que confirmaba que la fuerza había sido aplicada desde afuera, pero había algo más. En el punto donde las barras se habían retorcido más severamente, encontró algo atrapado en el metal, un tufo de pelo. Lo extrajo cuidadosamente con los dedos. Era pelo grueso, casi como alambre, de color marrón oscuro que se acercaba al negro. Media entre 8 y 10 centímetros de largo. Héctor lo acercó a la nariz. El olor le golpeó con fuerza física, almizcle rancio mezclado con algo metálico, y debajo de eso, inexplicablemente, olor a tierra mojada y descomposición. Pero había más. Debajo del pelo, adherido al metal, había un pequeño fragmento de piel. Héctor lo iluminó directamente. Era piel humana. No había error posible. Podía ver los poros, las líneas finas, y en un borde del fragmento, parcialmente visible, la cresta de una huella digital. Sintió que algo frío y pesado se instalaba en su pecho. Guardó el pelo y la piel en su bolsillo sin pensar en las implicaciones.
operando en modo de preservación de evidencia que había aprendido décadas atrás cuando aún creía que las autoridades servían para algo. Miró su reloj, las 4:30 de la madrugada. El amanecer estaba a 2 horas. Héctor sabía que no podía dejar los cuerpos de Volcán y Trueno expuestos hasta que amaneciera. No sabía por qué lo sabía, pero la certeza era absoluta. Si lo que había hecho esto regresaba y encontraba los cadáveres intactos, pasaría algo peor. Trabajó en silencio durante la siguiente hora, arrastrando los cuerpos fuera del recinto, cavando una fosa poco profunda detrás del galiñero. Los perros muertos pesaban más en la muerte de lo que habían pesado en vida, como si la gravedad misma se hubiera intensificado. Héctor los enterró sin ceremonia, cubrió la fosa con tierra y piedras grandes. Mientras paleaba, su mente finalmente comenzó a procesar. Algo había entrado a su propiedad, algo con fuerza descomunal, algo que dejaba huellas que comenzaban humanas y terminaban como algo completamente diferente, algo que mataba con propósito y precisión, extrayendo órganos específicos como si siguiera protocolo, y sus dogos argentinos, animales criados durante generaciones para no conocer el miedo, habían sido reducidos a terror infantil por la mera presencia de esa cosa. Héctor plantó la pala en la tierra sobre la tumba improvisada y finalmente permitió que el pensamiento que había estado evitando durante la última hora tomara forma completa en su mente. Esto no era animal salvaje, esto no era depredador natural, esto era otra cosa, algo que existía en territorio intermedio entre categorías que su cerebro podía procesar. El cielo comenzaba a aclarar en el este, azul oscuro reemplazando al negro. Héctor caminó de regreso a la casa con las piernas que parecían pertenecer a otra persona. Entró, cerró la puerta con seguro, verificó las ventanas, colocó la Winchester sobre la mesa de la cocina y se sentó en la silla, aún descalzo, aún con vómito seco en la comisura de los labios. Sus manos temblaban, no de miedo sino de adrenalina residual que no tenía salida. Miró el teléfono CB en la pared. Podría llamar, podría reportar esto. Podría decir que algo había matado a 2 de sus perros y esperar a que la policía municipal de Musquis enviara una patrulla que llegaría en 4 o 5 horas. ¿Y luego qué? Les mostraría las huellas que cambiaban de forma. Les mostraría el portón retorcido. Les mostraría el pelo y la piel humana. Y ellos lo mirarían con la expresión que reservan para viejos solitarios que han pasado demasiado tiempo bajo el sol del desierto. Lo fotografiarían todo, escribirían un reporte, y no pasaría absolutamente nada. Héctor conocía la aritmética del abandono rural. Sabía que estaba demasiado aislado, demasiado lejos, era demasiado insignificante para merecer investigación seria. Y había algo más. Algo que no podía articular completamente, pero que sentía con certeza visceral. Invitar autoridades a su propiedad sería error fatal. Fuera lo que fuera esto, operaba en las sombras. Fuera lo que fuera esto, dependía del silencio y el aislamiento. Traer luz oficial, traer atención, traer registros formales. Eso no lo protegería. Eso podría marcarlo de manera que no podía aún comprender. Entonces tomó la decisión que definiría todo lo que vendría después. No llamaría a nadie. Manejaría esto solo. Como había manejado la muerte de Clara solo. Como había manejado los últimos 8 años solo. La soledad había sido su condición. Ahora sería su estrategia. Se levantó, fue al baño y se lavó los pies en la tina, observando cómo el agua marrón se arremolinaba hacia el drenaje llevando tierra y sangre seca. Se puso botas, preparó café y se obligó a beberlo, aunque su estómago protestara. Luego fue al escritorio en su habitación y abrió el cajón inferior. El cuaderno de su abuelo descansaba donde siempre había estado, envuelto en tela encerada que olía a moho y tiempo. Héctor lo desenvolvió con manos que ya no temblaban. 140 páginas de caligrafía azul desvanecida. Nunca lo había leído completamente. Siempre había sido curiosidad familiar, folclore pintoresco. Ahora lo abrió en la primera página y comenzó a leer con la luz del amanecer filtrándose por la ventana, buscando algún patrón, alguna explicación, alguna prueba de que no era el primero en enfrentar esto. Y mientras leía, mientras las palabras de su abuelo muerto desde hacía 30 años comenzaban a formar imagen coherente,
Héctor Villaseñor entendió que había heredado más que un rancho y una línea de sangre de dogos argentinos. Había heredado una guerra, una que se libraba en silencio cada 17 años, lejos de ojos oficiales, en lugares donde nadie escucharía los gritos excepto el desierto indiferente. Y esta vez le tocaba a él pelear. El cuaderno se abría con fecha, marzo de 1943. La caligrafía de su abuelo era apretada y meticulosa, como la de alguien acostumbrado a hacer que cada página contara. Las primeras entradas documentaban cosas mundanas, nacimientos de camadas, ventas de cachorros, registros de vacunación, pero en la página 17 la naturaleza de las anotaciones cambiaba abruptamente. Encontré 5 cabras muertas en el arroyo seco. No fue coyote, no fue puma. Las costillas estaban abiertas desde adentro, corazones removidos con limpieza imposible. Los perros no se acercan al lugar, se niegan. Los obligué con correa, y Capitán, el más bravo, se orinó y comenzó a temblar. Algo no está bien en este valle. Héctor pasó la página con dedos que dejaban huellas de sudor en el papel viejo. La siguiente entrada estaba fechada 2 semanas después. Huellas encontradas, comienzan como hombre descalzo, terminan como algo más grande. 3 metros de distancia entre pasos. Imposible, imposible, pero están ahí, grabadas en barro seco. Héctor leyó durante 2 horas mientras el sol ascendía y convertía el aire dentro de la casa en horno seco. Su abuelo había documentado un patrón que se extendía décadas. Ataques a ganado cada 17 años aproximadamente. Siempre en octubre, siempre con la misma precisión quirúrgica en la extracción de órganos. 1943, 1960, 1977, y luego la entrada que heló la sangre en las venas de Héctor. Octubre de 1989. Su abuelo había rastreado a la criatura. Lo describió en prosa que abandonaba toda pretensión de objetividad científica. No es animal, no es hombre. Es algo atrapado en el medio, algo que se mueve con inteligencia, pero mata con hambre que no es de este mundo. Lo seguí hasta la mina abandonada en el sector norte, la que sellaron en el 54 después del derrumbe. Las huellas entraban. Esperé 3 horas con el rifle. No salió. Entré 10 metros. El túnel olía a muerte y a algo más. Algo dulce y podrido que me hizo pensar en carne humana dejada bajo el sol. Escuché respiración. Pesada. Húmeda. Venía de más adentro, donde la oscuridad se vuelve absoluta. Salí. Regresé con dinamita. Sellé la entrada. Dejé que la montaña lo entierre. Héctor cerró el cuaderno. Sus manos temblaban nuevamente, pero esta vez no era adrenalina. Era la vibración específica que viene de entender que el mundo opera bajo reglas que creías comprender y descubrir que estabas completamente equivocado. Su abuelo había sellado algo en esa mina en 1989, 37 años atrás, y ahora, en octubre de 2026, algo había matado a sus perros con el mismo patrón exacto. Héctor hizo el cálculo mental. 37 años, 17 más 17 más 3. El patrón no era perfecto, pero era lo suficientemente consistente, lo que significaba que su abuelo no había matado a la criatura, solo la había contenido, o había sellado una y otra, había emergido, o el ciclo operaba bajo lógica que aún no comprendía. Se levantó de la silla tan bruscamente que la volcó. Necesitaba ver esa mina, necesitaba confirmar. Porque si la entrada que su abuelo había sellado estaba abierta nuevamente, eso le daría al menos una respuesta. ¿Dónde venía esto? Salió al calor del mediodía armado con la Winchester binoculares y una cantimplora de 2 litros. El sector norte de su propiedad terminaba donde comenzaba el terreno federal, una transición marcada solo por alambre de púas caído y postes de madera podridos. Más allá se extendían kilómetros de terreno rocoso, donde nadie venía porque no había nada que valiera la pena tomar. Héctor caminó durante 40 minutos, siguiendo memoria de geografía que tenía 30 años. La mina había sido operación pequeña en los años 40, excavada por compañía que quebró cuando el carbón resultó ser de baja calidad. El derrumbe de 1954 había matado a 3 hombres y la entrada fue sellada oficialmente con concreto, pero Héctor sabía que su abuelo había regresado 35 años después y había añadido sus propias cargas de dinamita. Encontró el sitio detrás de una formación de roca que los lugareños llamaban la Muela del Diablo. La entrada original estaba exactamente donde la recordaba,
un agujero negro de 2 metros de altura en la base de un acantilado de piedra caliza. El concreto oficial había sido roto. Fragmentos grises yacían esparcidos en semicírculo frente a la entrada, algunos cubiertos por años de acumulación de polvo, otros frescos y limpios como si hubieran sido removidos recientemente. Héctor se acercó con el rifle levantado. El suelo frente a la mina estaba marcado por huellas. Las mismas huellas que había encontrado en su rancho. Comenzaban como pies humanos y gradualmente se transformaban en algo más largo, más ancho, con garras que arañaban la roca. Pero aquí había más, marcas de arrastre, como si algo pesado hubiera sido jalado hacia adentro de la oscuridad. Y sangre, no gotas frescas, sino manchas oscuras y oxidadas que habían empapado la tierra en algún momento del pasado reciente. Héctor iluminó el interior de la mina con la linterna. El túnel descendía en ángulo pronunciado, las paredes todavía mostraban marcas de pico de décadas atrás. El aire que salía era frío y llevaba ese olor que su abuelo había descrito, dulce, podrido, fundamentalmente incorrecto. Héctor no entró. No era estupidez lo que lo detuvo, sino cálculo táctico. Si la criatura estaba adentro, entrar solo con una linterna y un rifle sería suicidio. El túnel era espacio confinado donde sus ventajas desaparecían y las de la criatura se multiplicaban. Retrocedió 20 metros y se sentó en una roca, observando la entrada durante una hora completa. Nada se movió, solo el viento que silbaba a través de las grietas en la piedra. Pero Héctor había obtenido confirmación. El sello de su abuelo había sido roto, tal vez meses atrás, tal vez años, y algo había estado usando este lugar como madriguera, entrando y saliendo, dejando evidencia de sus cacerías. Regresó al rancho mientras el sol comenzaba su descenso, su sombra estirándose larga y delgada sobre la tierra seca. Su mente trabajaba en el problema desde múltiples ángulos. La criatura era real, tenía refugio conocido, operaba en ciclos, había matado sus perros como mensaje o como prueba de fuerza, y regresaría. Los siguientes 3 días, Héctor trabajó con propósito singular. Primero atendió a los perros sobrevivientes. Titanio y los otros 4 machos gradualmente emergieron del shock, pero algo fundamental había cambiado en ellos. Se movían con cautela nueva, revisando constantemente sus espaldas, saltando ante sombras. Héctor no intentó reentrenarlos todavía. Dejó que procesaran el trauma a su propio ritmo. En cambio, enfocó su atención en Reina y 3 machos jóvenes que habían estado en recinto separado la noche del ataque: Thor, Colmillo y Sombra. Estos 4 no habían visto a la criatura. No cargaban el miedo paralizante. Héctor comenzó a entrenarlos con metodología que había aprendido de su padre y modificó basándose en lo que ahora sabía. Los dogos argentinos habían sido diseñados para cazar jabalíes en manada coordinada. La táctica estándar era rodear a la presa, con perros atacando por turnos, manteniendo al animal en rotación constante hasta que se agotara. Héctor intensificó ese entrenamiento usando maniquí de tela relleno que arrastraba con cuerda, enseñándoles a atacar en secuencia precisa: Thor desde el frente, Colmillo desde la izquierda, Sombra desde la derecha, Reina manteniendo distancia y coordinando. Durante las noches, Héctor organizaba vigilias. Se instalaba en el porche con la Winchester atravesada en las rodillas, termo de café a su lado, observando la línea del horizonte donde las montañas encontraban el cielo. Había movido su punto de observación para tener vista clara del sector norte, del área donde los dedos se elevaban como monumentos oscuros contra las estrellas. La primera noche no pasó nada, la segunda noche tampoco, pero en la tercera noche, la noche del 19 de octubre, la criatura regresó. Héctor la vio primero como movimiento en su visión periférica, algo grande desplazándose entre las rocas a aproximadamente 200 metros de distancia. Se movía con fluidez imposible para algo de ese tamaño, alternando entre postura cuadrúpeda y bípeda dependiendo del terreno. Cuando se erguía sobre 2 piernas, su silueta contra el cielo estrellado medía fácilmente 2,20 metros. Cuando bajaba a 4 patas, se volvía algo más bajo pero más ancho, más depredador. Héctor levantó los binoculares con manos perfectamente estables. La adrenalina había quemado cualquier temblor.
A través de los lentes amplificados, vio detalles que su cerebro rechazaba procesar. El cuerpo era desproporcionado, torso demasiado largo, brazos que llegaban casi hasta las rodillas cuando caminaba erecto. La cabeza era lo peor, cráneo elongado que sugería lobo, pero con estructura facial que gritaba primate. Cuando abrió la boca, Héctor vio hileras de dientes que no pertenecían a ninguna taxonomía conocida, caninos de 6 centímetros, premolares como cuchillas. El pelo era irregular, grueso en hombros y espalda, ralo en el vientre donde piel oscura brillaba con sudor o alguna otra secreción. Y los ojos. Incluso a 200 metros, Héctor vio cómo reflejaban la luz ambiental en color ámbar verdoso, brillando con inteligencia, que era peor que cualquier ferocidad animal, porque detrás de esa mirada había cálculo. La criatura se detuvo, giró la cabeza directamente hacia la casa, hacia donde Héctor estaba sentado en el porche. La distancia hacía imposible que lo viera con claridad, pero Héctor tuvo certeza absoluta de que la cosa sabía exactamente dónde estaba. Lo estaba estudiando, igual que él la estudiaba a ella. Permanecieron así durante 30 segundos que se estiraron como horas. Luego la criatura hizo algo que convirtió el miedo de Héctor en horror existencial. Se sentó. Simplemente se sentó sobre sus cuartos traseros como perro obediente y continuó mirando hacia la casa. No era postura de acecho, era postura de espera paciente. Como si dijera, tengo tiempo, tú no vas a ningún lado, podemos hacer esto cuando yo decida. Héctor apretó la Winchester con fuerza suficiente para que sus nudillos crujieran. Podía disparar. A 200 metros con mira telescópica que conocía íntimamente, podía poner una bala en centro de masa. Pero algo lo detuvo, intuición nacida de décadas de cazar. Si disparaba y fallaba, o si disparaba y solo la hería, habría convertido vigilancia en guerra abierta, en términos que favorecían completamente a la criatura. Entonces la cosa hizo algo más. Se acercó, no corriendo sino caminando deliberadamente en postura bípeda, avanzando paso a paso, cerrando la distancia. 180 metros, 160, 140. Los perros en el canil comenzaron a ladrar frenéticamente. Héctor escuchó a Reina emitir ese gruñido bajo y sostenido que vibraba en su pecho. 120 metros. La criatura se detuvo nuevamente. Ahora Héctor podía verla sin binoculares. Una masa de músculo y pelo y ojos brillantes que exudaba intención pura. Levantó el rifle, apoyó la culata contra su hombro, alineó la mira. Centro de masa. Respiración controlada. Dedo acariciando el gatillo. La criatura inclinó la cabeza hacia un lado. El gesto era tan específicamente humano, tan reconocible como curiosidad, que el dedo de Héctor se congeló. Y entonces la cosa abrió la boca y emitió sonido. No era aullido, no era rugido, era risa, áspera, húmeda, como si la garganta que la producía no estuviera diseñada para vocalización, pero lo intentara de todas formas. La risa duró 3 segundos. Luego la criatura se giró, bajó a postura cuadrúpeda y desapareció en la oscuridad con velocidad que hizo que los arbustos apenas se movieran en su paso. Héctor mantuvo el rifle levantado durante 5 minutos completos después de que desapareció. Sus brazos ardían, su corazón golpeaba contra las costillas. Finalmente bajó el arma y se permitió exhalar. Eso no había sido encuentro aleatorio con depredador salvaje, eso había sido evaluación táctica. La criatura había venido a medir sus defensas, a ver cómo reaccionaba, a calibrar qué tan peligroso era. Y peor aún, había venido a asustarlo. Ese acercamiento deliberado, esa risa, no tenían propósito de caza, tenían propósito psicológico. Héctor entró a la casa y cerró con seguro. Verificó cada ventana, cada puerta. Colocó sillas contra las manijas. Movió su catre a la sala donde tenía línea de visión a 3 puntos de entrada diferentes. No dormiría esa noche, ni la siguiente. Pero antes de instalarse para la vigilia nocturna, regresó al escritorio y continuó leyendo el cuaderno de su abuelo. Necesitaba saber más. Necesitaba entender qué había enfrentado el viejo y cómo había sobrevivido. En la página 83 encontró algo que no había visto en la primera lectura, un diagrama dibujado a mano. Mostraba un cuerpo, claramente no humano, con anotaciones anatómicas en los márgenes.
Disparé 3 veces, 2 impactos en el torso. Sangró, pero no cayó. La tercera bala la puse en la articulación de la rodilla izquierda. Eso la detuvo. Huesos densos, pero las articulaciones son vulnerables. Si vuelve, apunta a rodillas, codos, base del cráneo. Más abajo en la página, su abuelo había escrito algo más. Encontré marcas en el cuerpo antes de sellarlo en la mina. Cicatrices en la base del cráneo. Líneas demasiado rectas para ser naturales. Como si alguien hubiera abierto la cabeza y luego la hubiera cerrado. No sé qué significa. No quiero saber. Algunos misterios es mejor dejarlos enterrados. Héctor tocó las palabras con el dedo, sintiendo las hendiduras que la pluma había dejado en el papel. Su abuelo había examinado un cadáver, lo que significaba que la criatura podía ser matada. Era mortal, sangraba, sus huesos se rompían. Eso era algo, no mucho, pero algo. Y las cicatrices que su abuelo había descrito, marcas quirúrgicas en la base del cráneo. Eso sugería intervención. Algo o alguien había operado sobre esta criatura en algún punto. Héctor pensó en los helicópteros sin marcas que su abuelo había mencionado en entradas posteriores, las visitas de hombres en trajes oscuros que hacían preguntas y luego desaparecían sin dejar rastro. La imagen que emergía era incómoda y llena de agujeros, pero tenía forma reconocible. Estas cosas no eran completamente naturales. Alguien sabía de su existencia, alguien las monitoreaba, tal vez las creaba, tal vez solo las estudiaba, y cuando aparecían en lugares remotos y hacían lo que fuera que hacían, ese alguien se aseguraba de que la información no se esparciera. Rancheros solitarios morían o desaparecían. Evidencia se borraba. Archivos municipales se perdían en incendios convenientes. Y el ciclo continuaba, 17 años a la vez, en lugares donde nadie importante moriría y nadie importante haría preguntas. Héctor cerró el cuaderno y lo guardó. Ya no era simple cuestión de defender su rancho de un depredador. Era cuestión de sobrevivir a algo más grande, algo con raíces que se hundían en tierra institucional que él no podía tocar. Pero tenía ventajas que su abuelo no había tenido. Tenía los dogos más refinados, 3 generaciones de crianza selectiva después. Tenía el conocimiento compilado en ese cuaderno. Y tenía la rabia fría de un hombre que ya había perdido todo lo que amaba y no tenía absolutamente nada más que perder. La criatura regresó la noche siguiente. Esta vez no se acercó tanto. Se mantuvo en los límites de la propiedad, moviéndose entre las sombras, dejando que Héctor la viera solo en destellos. Estaba jugando, probando diferentes rutas de aproximación, memorizando el terreno. Héctor la rastreó con los binoculares, anotando mentalmente cada posición, cada ruta que tomaba, y mientras observaba, formuló plan. No podía esperar a que la criatura eligiera el momento del enfrentamiento. Necesitaba forzar el conflicto en sus términos, en terreno que conocía, con los perros coordinados y posicionados. Necesitaba convertir esto de acecho en emboscada. Tenía tal vez 2 o 3 noches antes de que la criatura decidiera que había aprendido suficiente y viniera a matar. Eso le daba tiempo, no mucho, pero tal vez suficiente. Al amanecer, comenzó los preparativos para lo que sabía sería la última cacería de su vida. Una de 2 formas: mataría a esa cosa o moriría intentándolo. No había tercera opción en el universo moral que habitaba. Héctor pasó el día siguiente convirtiendo su rancho en campo de batalla. No de manera obvia que alertara a la criatura, sino con ajustes sutiles que solo alguien íntimamente familiarizado con el terreno notaría. Movió 3 de las trampas de oso desde el gallinero hacia puntos estratégicos en el perímetro norte, enterrándolas en tierra suelta bajo capas de hojas secas y ramitas. No esperaba que atraparan a la criatura, pero cada trampa que tuviera que evitar o desactivar le daría a sus perros segundos preciosos. Colocó latas vacías llenas de piedras en hilos de alambre tensos a 30 centímetros del suelo, sistemas de alarma primitivos que tintinearían si algo los cruzaba. Despejó los sectores de tiro desde el porche, removiendo arbustos que bloqueaban líneas de visión claras hacia las rutas de aproximación que la criatura había usado las noches anteriores. Trabajó con eficiencia silenciosa, conservando energía, bebiendo agua cada 15 minutos aunque no tuviera sed. A sus 52 años,
Sabía que la deshidratación mataría su tiempo de reacción tan efectivamente como una bala. Los perros lo observaban con atención intensificada. Reina en particular parecía entender que algo fundamental había cambiado. La hembra blanca seguía cada movimiento de Héctor con esos ojos oscuros que habían visto demasiado para un animal de 7 años. Cuando terminó con las preparaciones del perímetro, Héctor reunió a los 4 dogos que usaría: Reina, Thor, Colmillo y Sombra. Los sacó del canil y los llevó al área de entrenamiento detrás de la casa. Durante las siguientes 3 horas, ejecutó simulacros una y otra vez. No usaba comandos de voz, sino silbatos de diferentes tonos. Uno agudo para ataque coordinado, 2 notas descendentes para retirada y reagrupación, 3 notas rápidas para dispersión. Los perros respondían con precisión mecánica. Thor, el más joven a 3 años, atacaba primero, yendo directo al frente. Colmillo flanqueaba desde la izquierda, sus mandíbulas buscando extremidades. Sombra completaba el triángulo desde la derecha. Y Reina mantenía distancia de 10 metros, sus ojos calculando ángulos, lista para intervenir donde la formación se debilitara. Héctor los hizo practicar contra el maniquí de tela hasta que sus mandíbulas sangraran de tanto morder. Entonces los dejó descansar, les dio agua, revisó sus almohadillas en busca de cortes. Mientras trabajaba, les hablaba en voz baja, no palabras de aliento sino explicaciones tácticas, como si fueran soldados humanos capaces de comprender estrategia. Van a venir desde el norte, probablemente entre las 2 y las 4 de la madrugada. Es más grande que cualquier cosa que hayan enfrentado. No van a poder matarla solos. Solo necesitan mantenerla ocupada, morder y retroceder, no se queden enganchados. Rotación constante. Los perros lo miraban con esa intensidad particular de los dogos argentinos, esa atención absoluta que hacía parecer que realmente comprendían. Tal vez lo hacían. Héctor ya no estaba seguro de los límites entre instinto e inteligencia en estos animales que su familia había perfeccionado durante 3 generaciones. Cuando el sol comenzó a descender, Héctor comió frijoles, tortillas, carne seca, comida que le daría energía sostenida sin hacerlo sentir pesado. Bebió 1 litro completo de agua, orinó, bebió otro litro. Verificó la Winchester por 10ª vez esa tarde. Recámara limpia. Mecanismo aceitado, 5 cartuchos en el cargador más 1 en la recámara. Calibre .30-30, munición de punta blanda diseñada para expandirse al impacto. Había cazado venados con este rifle durante 30 años. Conocía exactamente qué hacía una bala así cuando encontraba carne y hueso. Llenó sus bolsillos con 20 cartuchos adicionales. Peso innecesario, probablemente, pero si la situación requería recargar 20 veces, es que ya estaba muerto de todas formas. Se puso botas de trabajo con suela gruesa, jeans, camisa de mezclilla de manga larga. Nada que pudiera engancharse en alambre o ramas, nada que restringiera movimiento. A las 8 de la noche, Héctor apagó todas las luces de la casa. Dejó solo una lámpara Coleman en la cocina con la llama reducida al mínimo, suficiente para no quedar completamente ciego si necesitaba entrar, pero no tanto que arruinara su visión nocturna. Salió al porche y se instaló en la silla que había reposicionado para tener cobertura parcial detrás de una viga de soporte mientras mantenía campo de tiro de 180 grados. Los 4 perros estaban sueltos en el patio, distribuidos en formación que había ensayado. Thor cerca del canil, Colmillo al lado oeste, Sombra al este, Reina exactamente entre Héctor y el punto de aproximación más probable. La temperatura cayó rápidamente como siempre en el desierto. Héctor se puso una chamarra pero dejó el cierre abierto. El frío ayudaba a mantenerlo alerta. La comodidad era enemiga de la supervivencia. Las primeras 3 horas pasaron en silencio absoluto. El cielo se llenó de estrellas con esa densidad obscena que solo existe lejos de contaminación lumínica. La Vía Láctea se extendía como cicatriz plateada de horizonte a horizonte. Héctor no miraba las estrellas. Mantenía sus ojos en la línea donde el terreno encontraba el cielo, en las sombras entre las rocas, en cualquier movimiento que rompiera la geometría estática del paisaje nocturno. A las 11, un coyote aulló a kilómetros de distancia. Los perros levantaron las orejas pero no reaccionaron. Héctor bebió café del termo. Estaba tibio y amargo,
pero la cafeína le dio pequeño pico de claridad. A medianoche, flexionó los dedos de los pies dentro de las botas, rotó los hombros, hizo pequeños movimientos para mantener la sangre circulando. No podía permitirse rigidez cuando llegara el momento. A la 1:17 de la madrugada, Reina se puso de pie. No ladró, no gruñó, simplemente se levantó de su posición recostada y giró la cabeza hacia el norte, hacia los dedos. Héctor sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. Levantó los binoculares y escaneó la oscuridad. Al principio no vio nada. Luego detectó movimiento, sombra desplazándose contra sombra, algo grande moviéndose con deliberación silenciosa entre las formaciones rocosas a 250 metros. La criatura había llegado. Héctor bajó los binoculares y levantó el rifle, apoyando el cañón en el barandal del porche. Aún no disparaba. Necesitaba que se acercara más. Necesitaba un tiro que contara. A través de la mira telescópica, observó cómo la cosa avanzaba. Esta noche se movía diferente. No exploraba, no probaba. Venía directo, 200 metros. La criatura se detuvo detrás de un cardón gigante. Héctor vio el brillo verde ámbar de sus ojos, reflejando luz estelar. Estaba mirando directamente hacia la casa, evaluando. Thor comenzó a gruñir bajo, el sonido vibrando en su pecho como motor. Héctor silbó una vez, breve y agudo. El perro se cayó pero permaneció tenso. Listo, 180 metros. La criatura abandonó la cobertura del cardón y avanzó en postura cuadrúpeda, moviéndose con velocidad que contradecía su tamaño. Su silueta oscura fluía sobre el terreno irregular como agua negra. Héctor controló su respiración. Inhalación profunda. Exhalación lenta. Dedo acariciando el gatillo. 160 metros. Podía disparar ahora. Buen tiro. Pero algo lo detuvo. Intuición de cazador. La criatura se movía demasiado confiada, como si no esperara resistencia, como si esto fuera rutina. Héctor esperó. 140 metros. La cosa pasó por encima de la primera trampa de oso sin activarla. Simplemente la evitó, desviándose medio metro hacia la izquierda como si supiera exactamente dónde estaba. Hijo de puta, pensó Héctor. La había visto colocarla, o podía olerla, o tenía algún sentido que detectaba metal. 120 metros. La criatura se detuvo abruptamente. Levantó la cabeza, nariz apuntando al cielo, inhalando. Estaba leyendo el aire, procesando información olfativa. Los perros. Podía oler a los 4 dogos distribuidos en el patio. Héctor vio cómo su postura cambiaba sutilmente, cómo los músculos de sus hombros se tensaban. Ya no era depredador confiado aproximándose a presa fácil. Era algo más cauteloso, reconociendo resistencia potencial. Bien. Que pensara, que recalculara. Cada segundo de duda era segundo que Héctor podía usar. 100 metros. La criatura avanzó de nuevo pero más lenta ahora, cabeza baja, movimientos más deliberados. Pasó entre 2 arbustos espinosos y activó una de las latas trampa. El tintineo de piedras contra metal cortó el silencio nocturno como alarma. La cosa se congeló, luego giró hacia el sonido. Héctor aprovechó ese momento de distracción. Alineó la mira en el centro de masa, exhaló hasta vaciar los pulmones y apretó el gatillo. El rifle rugió. El retroceso golpeó su hombro con familiaridad brutal. A 100 metros vio el impacto. Explosión de pelo y tejido en el hombro izquierdo de la criatura. La cosa bramó, un sonido que no era animal, ni humano sino algo intermedio y dolorosamente consciente. Se tambaleó hacia un lado, bajó a 3 patas, pero no cayó. Héctor ya estaba trabajando el cerrojo, eyectando el casquillo gastado, metiendo cartucho fresco en la recámara. Segundo disparo. Este impactó más abajo, en las costillas. La criatura giró violentamente, sangre negra brillando en su pelaje bajo la luz de las estrellas. Y entonces atacó. No retrocedió herida. Atacó. Cruzó los 80 metros restantes en menos de 6 segundos, velocidad que desafiaba física, transformándose de sombra distante en masa de músculo y furia que llenó el campo de visión de Héctor. Él disparó una tercera vez,
el tiro demasiado apresurado, errando por centímetros. La criatura saltó el alambre de púas externo sin tocarlo, aterrizó en el patio y ahí encontró a los perros. Thor atacó primero como estaba entrenado, 45 kilos de dogo argentino, lanzándose desde la derecha, mandíbulas abiertas buscando la garganta. La criatura lo golpeó en pleno salto con el brazo derecho, un batazo que envió al perro volando 3 metros. Thor aterrizó con crujido audible. Rodó, no se levantó. Colmillo entró desde la izquierda, más bajo, yendo por la pata trasera. Sus dientes encontraron carne, se cerraron, rasgaron. La criatura bramó nuevamente y se giró, tratando de agarrar al perro con sus manos garradas. Sombra aprovechó ese momento, atacando desde atrás, saltando sobre la espalda de la criatura, mandíbulas cerrándose en la base del cuello. La cosa se arqueó, gritando, y se dejó caer hacia atrás, tratando de aplastar al perro contra el suelo. Sombra soltó y rodó fuera del camino justo a tiempo. Reina entró entonces, no atacando sino circulando, ladrando comandos que los otros 2 perros entendían. Colmillo soltó la pata y retrocedió. Sombra se reposicionó. La formación que Héctor había entrenado durante días se ejecutaba bajo condiciones de combate real. La criatura estaba en el centro, sangrando de múltiples heridas, girando tratando de rastrear amenazas que venían de 3 direcciones simultáneas. Héctor descendió del porche con la Winchester levantada, acercándose en ángulo que le daba línea de tiro clara. 30 metros, 20. La criatura lo vio. Sus ojos brillantes se clavaron en él con inteligencia que heló su sangre, y sonrió. Abrió esa boca llena de dientes imposibles y sonrió con expresión que era inequívocamente humana en su malicia. Héctor disparó. La bala impactó en el pecho, justo debajo del esternón. La criatura se tambaleó hacia atrás, pero seguía de pie. ¿Cuántos órganos vitales tenía esta cosa? ¿Cuánto daño podía absorber? Héctor trabajó el cerrojo, el mecanismo atascándose por un segundo eterno antes de liberar. 5.º cartucho en la recámara. La criatura cargó directamente hacia él. Colmillo interceptó, saltando y colgándose del brazo derecho de la cosa con toda su fuerza. El peso del perro y el momentum de su salto desviaron la carga. La criatura se desequilibró, cayó de rodillas. Héctor dio 2 pasos laterales y disparó desde 4 metros de distancia, apuntando donde el cuaderno de su abuelo había marcado. La articulación de la rodilla izquierda, el hueso, explotó. La criatura colapsó completamente, aullando, su pierna izquierda doblándose en ángulo imposible, pero aún se movía. Se arrastró hacia Héctor usando solo el brazo derecho, el izquierdo colgando inútil, las patas traseras arrastrándose. Reina atacó la garganta expuesta. Sus mandíbulas se cerraron en tejido blando debajo de la mandíbula. La criatura trató de golpearla, pero la hembra se mantuvo adherida, sacudiendo la cabeza, rasgando. Sangre negra roció el patio en arcos que brillaban bajo la luz de las estrellas. Héctor retrocedió. Abrió el cargador del rifle. Vació los cartuchos restantes en su mano temblorosa. Necesitaba recargar, pero sus dedos no respondían correctamente. Adrenalina convertía coordinación fina en imposibilidad. Dejó caer 2 cartuchos. Logró insertar 3 en el cargador. Cerró el mecanismo. Levantó el rifle. La criatura había dejado de moverse. Yacía en charco expandiéndose de su propia sangre. Reina todavía adherida a su garganta, los otros 2 perros circulando cautelosamente. Héctor se acercó con el rifle apuntado. 2 metros, 1,5 metros. Podía ver los detalles ahora bajo la luz inadecuada. El pelo irregular, la piel oscura visible donde el pelaje era ralo. Las garras curvas en dedos que eran demasiado largos para ser humanos, pero conservaban pulgar oponible. La caja torácica subía y bajaba irregularmente. Aún respiraba. Héctor colocó el cañón del rifle contra la base del cráneo, exactamente donde el cuaderno de su abuelo había descrito las cicatrices quirúrgicas. «Reina, suelta», ordenó. La perra obedeció, retrocediendo con el hocico empapado en sangre. Héctor apretó el gatillo. El disparo final resonó contra las paredes de adobe de la casa y se perdió en la vastedad del desierto. El cuerpo de la criatura se sacudió una vez. Luego quedó inmóvil. Héctor permaneció de pie, respirando en jadeos irregulares,
el rifle aún apuntando al cadáver. Esperó 1 minuto completo, 2 minutos. Nada se movió. Finalmente, bajó el arma y permitió que sus piernas cedieran. Se sentó en la tierra fría, espalda contra la pared de la casa. Thor estaba muerto, su cuello roto por ese primer golpe. Colmillo cojeaba, probablemente costillas fracturadas. Sombra sangraba de cortes en el lomo, pero se movía bien. Reina se acercó a Héctor y presionó su cabeza contra su pierna, dejando manchas de sangre en sus jeans. Él puso la mano sobre su cráneo ancho, sintiendo el calor, el músculo, el pulso acelerado. «Buen trabajo, vieja», susurró. Su voz sonaba extraña en sus propios oídos, distante y quebrada. Miró el cadáver que yacía 3 metros frente a él. Había matado a la criatura, había sobrevivido. Pero mientras estaba ahí sentado, sangrando de cortes que no recordaba recibir, observando cómo la sangre negra de esa cosa empapaba su tierra, Héctor Villaseñor supo que esto no terminaba aquí. Héctor permaneció sentado contra la pared hasta que el cielo comenzó a aclarar en el este, esa transición gradual de negro a azul oscuro que precede al amanecer. El frío de la madrugada había penetrado sus huesos, pero no se movió. Simplemente observaba el cadáver que yacía en su patio, esperando alguna confirmación final de que la cosa estaba realmente muerta. Con la primera luz gris del alba, los detalles del cuerpo se volvieron más claros y más perturbadores. La criatura medía 2,20 m desde la coronilla hasta los talones, pero esa medida no capturaba la verdadera anormalidad de sus proporciones. El torso era demasiado largo, las vértebras visibles bajo la piel como cordillera de hueso. Los brazos llegaban hasta las rodillas, las manos tenían 5 dedos con garras curvas, pero el pulgar oponible era inequívocamente adaptación de primate. La cabeza era pesadilla de taxonomía mezclada. Cráneo elongado, mandíbulas poderosas, pero estructura facial que sugería algo que alguna vez pudo haber sido humano antes de que la biología tomara dirección completamente diferente. Cuando hubo suficiente luz para trabajar, Héctor se obligó a ponerse de pie. Sus piernas protestaron, músculos rígidos por horas de inmovilidad y adrenalina residual. Primero atendió a los perros. Colmillo tenía 3 costillas fracturadas que Héctor vendó con esparaduto después de palpar cuidadosamente los huesos. El perro soportó el tratamiento sin quejarse, solo temblando ocasionalmente. Sombra necesitó 22 puntos de sutura que Héctor administró con hilo de pescar y aguja esterilizada con alcohol, sin anestesia, más allá de 3 aspirinas molidas en la comida. El dogo se mantuvo quieto durante todo el procedimiento, confiando. Reina no tenía heridas serias, solo moretones bajo el pelaje blanco que Héctor encontró al palpar. La mandíbula de la perra estaba hinchada por la fuerza con que había mordido, pero no fracturada. Thor yacía donde había caído, cuello torcido en ángulo imposible. Héctor lo cargó con esfuerzo, los 45 kilos de peso muerto pareciendo el doble, y lo llevó detrás del gallinero donde había enterrado a Volcán y Trueno. Cavó durante 2 horas en tierra que se resistía, cada palada arrancando sudor que corría por su espalda. Cuando terminó de enterrar a Thor, Héctor regresó al cadáver de la criatura. Ahora, bajo luz plena del día, podía examinarlo con detención que la noche no había permitido. Se obligó a tocar la piel, sintiendo la textura áspera del pelo grueso, la derme fría debajo, temperatura corporal ya igualada al ambiente, definitivamente muerta. Buscó las cicatrices que su abuelo había descrito. Las encontró exactamente donde el cuaderno indicaba. En la base del cráneo, 2 líneas paralelas de aproximadamente 8 centímetros cada una, casi imperceptibles bajo el pelaje, pero visibles al tacto. Las cicatrices eran viejas, completamente sanadas, pero la precisión de las incisiones originales era inconfundible. Alguien había abierto este cráneo con bisturí. Alguien con conocimiento quirúrgico había accedido al cerebro de esta cosa y luego había cerrado con suturas tan meticulosas que apenas dejaron marca. Héctor pasó los dedos sobre las cicatrices, sintiendo náusea que no tenía nada que ver con el gore y todo que ver con las implicaciones. Necesitaba deshacerse del cuerpo, no podía reportarlo, no podía permitir que nadie viniera a investigar. Héctor arrastró el cadáver usando una lona vieja, jalándolo metro a metro hacia el área detrás del gallinero.
El cuerpo pesaba fácilmente 120 kilos. Para cuando llegó al sitio de entierro, Héctor estaba empapado en sudor a pesar del aire fresco de la mañana. Cavó una fosa de 3 metros de profundidad, trabajo que le tomó el resto del día. Sus manos formaron ampollas que reventaron y sangraron. No se detuvo. Cuando la fosa fue lo suficientemente profunda, rodó el cuerpo dentro. Antes de cubrirlo, subió a la casa y regresó con 3 bolsas de cal viva que mantenía para tratar pieles. Vació las bolsas sobre el cadáver, observando cómo la sustancia blanca se asentaba en los pliegues del pelo y la piel. La cal aceleraría la descomposición, destruiría evidencia orgánica. Luego paladeó tierra durante 2 horas más, hasta que la fosa estuvo completamente llena. Cubrió el área con piedras grandes. El sol comenzaba a descender cuando Héctor terminó. Se sentó en el suelo al lado de la tumba improvisada, demasiado agotado para caminar de regreso a la casa. Reina se acercó y se recostó a su lado, su cuerpo cálido presionado contra el muslo de Héctor. Él rascó distraídamente detrás de las orejas de la perra, mirando las montañas que se recortaban contra el cielo anaranjado. Había matado a la criatura, había protegido su tierra. Había sobrevivido cuando otros en el pasado probablemente no lo habían logrado. Pero no sentía triunfo, solo sentía peso. El peso de conocimiento que no podía compartir, el peso de preguntas sin respuesta, el peso de saber que esto era síntoma de algo mucho más grande que él no podía siquiera comenzar a comprender. Las cicatrices quirúrgicas significaban intervención humana. Significaban que en algún lugar alguien sabía exactamente qué eran estas cosas, y habían elegido no advertir a nadie. Habían elegido dejar que ocurriera en ciclos de 17 años, en lugares remotos, donde las víctimas no tendrían voz. 2 semanas después del entierro, Héctor escuchó el helicóptero. Era media tarde, cielo despejado, cuando el sonido de rotores cortó el silencio del desierto. Salió al patio y observó cómo la aeronave sobrevolaba su rancho en círculos amplios. No tenía marcas de identificación, solo pintura gris mate que absorbía la luz del sol. Dio 3 pasadas completas sobre la propiedad, lo suficientemente bajo para que Héctor pudiera ver las ventanas polarizadas de la cabina. No podía ver quién estaba adentro, pero sabía que lo estaban observando, catalogando, verificando. Después de la tercera pasada, el helicóptero se alejó hacia el norte, el sonido desvaneciéndose gradualmente, hasta que solo quedó el silencio. Héctor permaneció inmóvil en el patio, mirando el punto en el cielo donde la máquina había desaparecido. Mensaje recibido. Lo sabían, sabían que la criatura había venido aquí, probablemente sabían que estaba muerta, y no iban a hacer nada al respecto. 3 días después, encontró el sobre. Estaba colocado cuidadosamente en el escalón de entrada de su casa, sostenido por una piedra para que el viento no se lo llevara. Sobre Manila sin marcas, sin dirección, sin remitente. Héctor lo llevó adentro, antes de abrirlo, como si los muros de adobe pudieran ofrecer alguna protección contra lo que fuera que contenía. Adentro había 3 documentos. El primero era formulario de transferencia de propiedad, prellenado con los datos de su rancho, requiriendo solo su firma. El segundo era cheque de una cuenta bancaria que Héctor no reconocía, firmado por alguien cuya firma era garabato ilegible. La cantidad estaba en blanco. El tercer papel era hoja blanca con una sola línea mecanografiada en máquina de escribir vieja, las letras ligeramente desalineadas. Usted no vio nada, usted no sabe de nada, firme y múdese. Héctor leyó la frase 3 veces. Luego, rompió los 3 documentos en pedazos pequeños y los quemó en la estufa, observando cómo el papel se retorcía y ennegrecía hasta convertirse en ceniza. No se mudaría. Este era su rancho. Esta tierra había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. Clara estaba enterrada en el cementerio de Musquis, a 43 kilómetros de aquí, y Héctor no la abandonaría para pudrirse en algún lugar anónimo solo porque alguien en oficina con aire acondicionado había decidido que su silencio valía dinero. Si venían a forzarlo, que vinieran. Tenía el rifle, tenía los perros, tenía tierra que conocía mejor que su propia piel. Pero no vinieron. Pasaron semanas, 1 mes, 2 meses, nada, solo el silencio del desierto y el viento que silbaba entre las rocas. Héctor continuó con su rutina. Alimentaba a los perros, reparaba cercas,
Observaba el horizonte cada noche con la Winchester atravesada en el regazo. Pero algo fundamental había cambiado en él. Ya no criaba dogos para vender. Mantuvo solo a Reina, Colmillo y Sombra. Los otros 9 los vendió a un criador en Monclova. Buenos precios, buenos hogares. No quería ser responsable de más vidas. No después de Thor, Volcán y Trueno. Las noches eran cuando el peso se volvía más pesado. Héctor se sentaba en el porche como siempre había hecho, pero ahora su mirada se detenía frecuentemente en el área detrás del gallinero, donde la criatura yacía enterrada bajo 3 metros de tierra y cal. Pensaba en las cicatrices, pensaba en el helicóptero, pensaba en la oferta de silencio comprado, y pensaba en el cuaderno de su abuelo, en los ciclos de 17 años documentados con precisión meticulosa. Hizo el cálculo muchas veces, verificando sus números como si pudieran cambiar. Si el patrón continuaba, la próxima aparición sería en 2043. Héctor tendría 69 años, probablemente demasiado viejo para pelear, probablemente muerto de causas naturales para entonces. Pero el pensamiento que lo mantenía despierto no era su propia mortalidad, era la certeza de que esto pasaría de nuevo. En algún rancho aislado, en algún valle remoto, algo emergerá de alguna mina sellada o cueva olvidada. Y algún ranchero solitario enfrentará terror que no tiene nombre en registros oficiales. Héctor consideró documentar su experiencia, escribir todo en el cuaderno de su abuelo, añadir su propia historia al registro familiar. Pero cada vez que tomaba la pluma, las palabras se negaban a venir. ¿Qué diría? ¿Que había matado a una criatura imposible? ¿Que había encontrado evidencia de cirugía en su cráneo? ¿Que el gobierno o alguna organización sin nombre sabía de su existencia y activamente suprimía información? Sonaba a delirio. Sonaba exactamente como el tipo de cosa que haría que sus vecinos lo miraran con lástima y susurraran sobre el viejo Villaseñor que finalmente perdió la cabeza después de tantos años solo. Entonces guardó el cuaderno sin añadir nada. El registro terminaría con su abuelo, a menos que alguien más en su familia decidiera continuar la crianza de dogos y heredara esta maldición disfrazada de tradición. Pero Héctor no tenía hijos, no tenía hermanos vivos. Cuando muriera, la línea Villaseñor moriría con él. Esa realización traía consuelo extraño. Nadie más de su sangre tendría que enfrentar esto. El rancho probablemente sería vendido por el Estado cuando él muriera sin herederos. Alguien más trabajaría esta tierra. Alguien que no sabría lo que yacía enterrado detrás del gallinero. Alguien que no reconocería las señales cuando octubre trajera sus noches frías y sus estrellas imposiblemente brillantes. Héctor decidió que era mejor así. Algunos conocimientos no valía la pena preservar. Algunas historias era mejor dejar que murieran con la generación que las vivió. Se levantaba cada mañana antes del alba, preparaba café, alimentaba a los 3 perros que le quedaban. Trabajaba la tierra durante el día, y cada noche se sentaba en el porche con la Winchester y observaba el norte, donde las montañas se recortaban contra el cielo como dientes rotos mordiendo las estrellas. Reina envejecía rápidamente. A los 8 años, su hocico se volvió gris. Desarrolló artritis en las caderas que la hacía cojear en las mañanas frías. Héctor le daba aspirinas molidas en la comida y masajeaba sus articulaciones con linimento que olía a mentol y tiempo pasado. La perra todavía patrullaba ocasionalmente, pero sus rondas eran más cortas ahora, su paso más medido. Cuando regresaba al porche donde Héctor esperaba, se recostaba a sus pies con gruñido de satisfacción. Trabajo cumplido. En esas noches, Héctor ponía su mano sobre el costado de la perra, sintiendo la respiración lenta y profunda, el corazón que latía constante bajo pelaje blanco que había visto demasiado. «Tú sabes, ¿verdad?», le susurraba a veces. «Tú sabes lo que matamos, tú sabes que no era natural». Reina no respondía, por supuesto, pero sus ojos oscuros lo miraban con algo que Héctor quería creer era comprensión. Los meses se convirtieron en año, luego en 2 años. La vida continuaba en su ritmo establecido. Héctor cumplió 54 años solo, sin celebración. 55. El rancho se deterioraba gradualmente a pesar de sus esfuerzos por mantenerlo. Las cercas requerían reparaciones constantes. El techo de la casa desarrolló goteras que parcheaba con lámina y alquitrán.
La camioneta necesitaba transmisión nueva que no podía pagar, así que simplemente dejó de usarla y caminaba cuando necesitaba ir al pueblo. Los vecinos comentaban que Villaseñor se estaba volviendo ermitaño completo, que apenas se le veía en Musquis, excepto para comprar provisiones mínimas. Dejó de responder cuando le hablaban. No era descortesía, era simple reconocimiento de que no tenía nada que decir que ellos pudieran entender. Vivía en realidad paralela ahora, una donde sabía verdades que el resto del mundo se negaba a reconocer. Esa brecha no podía ser cruzada con conversación casual sobre clima y precio del ganado. Cuando Reina murió a los 11 años, Héctor la enterró al lado de Thor, Volcán y Trueno. Cavó la fosa con lágrimas corriendo por su rostro curtido, el primer llanto que había permitido desde la muerte de Clara. No era solo la pérdida de la perra, era la pérdida del único ser vivo que había compartido esa noche, que había enfrentado la criatura a su lado, que sabía sin necesidad de palabras qué había pasado. Con Reina muerta, Héctor era el único testigo restante. La soledad de ese conocimiento era peso físico que presionaba su pecho y hacía difícil respirar. Colocó la última palada de tierra sobre la tumba de la perra y se quedó ahí parado mientras el sol descendía, proyectando su sombra larga sobre el cementerio improvisado que había crecido detrás de su gallinero. 4 perros muertos, una criatura enterrada, una esposa en el cementerio municipal, todos los que había amado, todos los que le habían importado, reducidos a tierra y memoria. Esa noche, Héctor abrió el cuaderno de su abuelo por última vez. Leyó cada página con atención que no había dado en las lecturas anteriores, absorbiendo cada detalle, cada observación. Cuando llegó a las páginas en blanco al final, tomó la pluma y escribió una sola entrada. Octubre 2026. Maté a la criatura. Perdí 3 perros en el proceso. La enterré detrás del gallinero junto con la verdad. Si alguien encuentra esto, sepa que el ciclo no ha terminado, solo está esperando. 17 años no es tiempo biológico, es tiempo institucional. Alguien lo sabe, alguien lo permite, y no van a ayudarte cuando llegue tu turno. H. Villaseñor. Cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón, envuelto en su tela encerada. Probablemente nadie lo leería. Probablemente sería tirado como basura cuando finalmente muriera y extraños vaciaran su casa. Pero al menos existiría el registro. Al menos alguien había escrito la verdad, aunque esa verdad muriera sin ser leída. Los años siguientes pasaron en silencio. Héctor se volvió figura familiar en Musquis, el viejo loco que vivía solo en el rancho al norte, el que había perdido la cabeza después de que murió su esposa. Los pocos que aún intentaban conversación eventualmente se rindieron ante sus respuestas monosilábicas y mirada distante. Colmillo y Sombra envejecieron, se volvieron grises, finalmente murieron de causas naturales y fueron enterrados con los demás. Héctor no reemplazó a ninguno de ellos. El rancho se volvió silencioso de una manera que nunca había sido antes. Sin ladridos, sin el sonido de patas en la tierra. Solo viento, solo grillos, solo el ocasional aullido distante de coyotes que ahora se atrevían a acercarse, sabiendo que no había dogos que los ahuyentaran. Héctor se sentaba en su porche cada noche con la Winchester, observando las estrellas, esperando algo que sabía no vendría por años. Pero la vigilia se había vuelto ritual, la única manera que conocía de honrar lo que había pasado y lo que sabía que pasaría de nuevo. En las madrugadas, cuando la temperatura caía y las estrellas brillaban con intensidad que hacía doler los ojos, Héctor a veces escuchaba sonidos que venían del norte. Probablemente solo viento entre las rocas. Probablemente solo su imaginación construyendo amenazas donde no las había. Pero de vez en cuando, Reina había despertado a las 3 de la mañana con gruñido bajo, mirando fijamente hacia la oscuridad más allá de la ventana, y Héctor no la había silenciado. Había escuchado, porque los dogos argentinos sabían, siempre habían sabido. Y aunque Reina estaba muerta y enterrada, aunque su línea había terminado con Héctor, ese conocimiento canino había sido real. Esos instintos habían sido válidos. Y en noches como esta,
Cuando el desierto se volvía demasiado silencioso y el aire olía a tierra mojada aunque no hubiera llovido, Héctor Villaseñor mantenía el rifle cargado y escuchaba la oscuridad con la misma atención que sus perros le habían enseñado, esperando el regreso de algo que el mundo se negaba a nombrar, pero que nunca dejaba de cazar.